Bien, buenos días nuevamente. Hermanos, vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. El domingo pasado comenzamos a tocar una serie de reuniones que dijimos iban a tratar con respecto a las así llamadas 5 solas de la Reforma Protestante. Ese es el gran tema que estamos viendo. La sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Las 5 grandes solas de la Reforma, y comenzamos revisando la primera de ellas el domingo pasado, la sola Escritura. Esta idea de que solo la Escritura, porque es la palabra inspirada e infalible de Dios, es por lo mismo la autoridad máxima para regular la doctrina y la conducta del creyente y de la iglesia. Eso fue lo que vimos durante la reunión pasada. Pero entonces también dijimos que cuando nos centramos en la sola escritura y nos adentramos en el contenido de esta escritura, nos damos cuenta de que la Biblia, las escrituras, nos relatan una gran historia. Es un conjunto de libros que a la vez están unidos entre sí y nos muestran, nos exhiben una sola gran historia que avanza de principio a fin, y esta es la historia de un solo y gran personaje, y ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje principal de las escrituras. La Biblia, las escrituras tratan de él. Dicho de otra manera, la historia de la Biblia finalmente es la historia de Jesús y de lo que él es y de lo que él hace y cómo nosotros entonces nos conectamos en esta historia va a depender del personaje principal de esta gran historia, que sorpresa, para algunos quizás, no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes escudriñan las escrituras, les dijo el Señor a los religiosos de su tiempo, y hacen bien. Y luego agrega, y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de mí. El mismo lo dice a los discípulos camino a Maús, luego de resucitar. Se nos dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y luego viene la frase clave, les declaraba en todas las escrituras. Eso es enfático, es absolutamente abarcador en todas las escrituras lo que de él decía. Las escrituras tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es increíble la cantidad de veces que aquellos que nos cuentan la historia de Jesús muchas veces tienen que pausar en los evangelios y comentar entre paréntesis, esto se realizó para que se cumpliese lo dicho por tanto, 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 y entonces nos muestran cómo Él es el cumplimiento de todas las escrituras. Toda la escritura finalmente nos apunta a una sola persona, y esta persona es la persona de Cristo. Es como lo expresó tan bien Timothy Keller en una frase muy conocida suya, donde conecta la historia de las escrituras con Cristo. Él decía, Cristo por un lado es el mejor y verdadero Adán, que resiste la tentación en el jardín, y en vez de desobediencia nos imputa su obediencia. Él es el mejor y verdadero Abraham, que deja su hogar obedeciendo el llamado de Dios para formar un nuevo pueblo de Dios. Él es el mejor y verdadero Moisés, que ha mediado un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Él es el mejor y verdadero David, por cuya victoria libera de la opresión a su pueblo. Es el mejor y verdadero Jonás, lanzado en la tormenta que nosotros deberíamos caer para que nosotros fuésemos rescatados. Él es el mejor y verdadero Cordero, el mejor y verdadero sacerdote, la mejor y verdadera Pascua, el mejor y verdadero templo, el rey, el profeta, la luz, el pan, el templo. La Biblia no se trata de ti, termina diciendo él, se trata de él. Y eso es lo que quiero
que veamos o que hablemos en esta mañana. Hoy vamos a examinar la segunda de las 5 solas de la Reforma. Cómo la sola Escritura nos lleva a solo Cristo. Cómo la sola Escritura nos lleva a centrarnos en una persona, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, tu fe, nuestra fe, en esa fe nuestra, el punto central, la piedra angular, la joya de la corona, no es una idea, no es una filosofía, no es tampoco una escuela teológica, ni siquiera es, y con mucho cuidado y respeto lo digo, el evangelio en sí, el centro, el punto brillante de nuestra fe es una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es único, no hay otro como Él. Y la verdad es que suena quizás poético decirlo, ¿verdad? No hay otro como Él, no hay nadie como Él. Y sí, es cierto, lo intento decir en un sentido poético, pero también es cierto en un sentido literal, en el sentido más explícito y literal del término. Efectivamente, no existe otro como Él. Él es único en su género. No hay persona que pueda ser lo que Él es, lo que Él es y lo que Él ha hecho, lo colocan en una categoría completamente apartada del resto de las personas, del resto de los seres humanos. Su identidad, por un lado, es absolutamente exclusiva. A eso me refiero con que no hay otro como Él. Y por otro lado, lo que Él ha hecho es totalmente único. Y por lo que Él es, que nadie más puede ser, y por lo que Él ha hecho, que nadie más puede hacer, entonces decimos con propiedad que no hay otro como Él y que no necesitamos, por supuesto, a otro. Y estas son las dos cosas que quiero que veamos en los minutos que tenemos por delante. Hoy día vamos a hablar de su exclusividad y de su suficiencia, de que no hay nadie que sea como Él, por un lado, y que no hay nadie que haga lo que Él hizo, por el otro. De eso quiero que hablemos en estos minutos que tenemos por delante. Quiero que veamos primero lo exclusivo de su identidad y en segundo lugar lo único de su obra. Lo exclusivo de su identidad, lo único de su obra. Y finalmente vamos a cerrar con algunas implicancias o aplicaciones prácticas que tiene esto también para nosotros. Vamos a ver entonces estas dos casos, lo exclusivo de su identidad, lo único de su obra. Vamos a lo primero, vamos a lo exclusivo de su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Esa es la pregunta que constantemente hacen las Escrituras y que también constantemente busca responder la Biblia una y otra vez, sobre todo en los evangelios, ¿verdad? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que levanta a los muertos? Él mismo preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Él? Lo exclusivo de su identidad. Vamos a 1 Timoteo, les invito a leer en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? Ese es nuestro punto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En otras palabras, solo hay una persona que puede mediar entre el único Dios y los hombres. Hay solo una persona cuyas características, cuyos atributos son de una forma tal que lo califican para poder ser un mediador entre Dios y los hombres. Nadie más tiene estas cualidades que lo califiquen para ser un mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo entonces coloca la firma final, Jesucristo, hombre.
Y toda la escritura, desde el principio hasta el final, va armando justamente en nuestro corazón y en nuestra mente la expectativa y la necesidad de que el Cristo, el ungido, nuestro Señor Jesús, tenga cierta identidad específica y exclusiva que le pertenece a Él y absolutamente a nadie más. Su identidad es exclusiva, no hay otro que sea como Él. Piensen por un momento y vamos a ir avanzando. Parte las escrituras con Dios creando todo, el hombre es creado, luego el hombre cae en pecado, y entonces en Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos da el primer vistazo de lo que es el plan de redención de Dios. Dios entrega en Génesis 3:15 la primera muestra del Evangelio. Dice que hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y aquí ya hay algo que suena un poco extraño y que normalmente no consideramos muy seguido. Porque si el hombre ha pecado, entonces el hombre debe morir, ¿verdad? Es lo que Dios dijo: el día que de él comieres del fruto, ciertamente morirás. Pero por otro lado, si el hombre, en este caso la mujer, va a tener una simiente, una descendencia, eso quiere decir que de alguna forma debe vivir. Y entonces nos encontramos con esta especie de contradicción ya al principio. El hombre debe morir por su pecado, pero debe vivir para que exista una descendencia, y entonces por un lado Dios debe castigar el pecado y por otro lado debe perdonar de alguna manera el pecado, y entonces empiezan a generarse esta serie de tensiones en las escrituras donde algo extraño se nos muestra y se nos apunta hacia alguien más, y acá se nos apunta, por supuesto, a la simiente de la mujer. Y aquí es entonces donde está luego la segunda pista. Se nos dice que esta descendencia de la mujer destruirá a la serpiente pisándola en la cabeza, aun cuando esta serpiente le hará daño mordiéndole el talón. Y por lo tanto, nos encontramos con una nueva pista. Porque si esta es la descendencia de la mujer, entonces lo que eso significa es que esta persona que solucionará todo tiene que ser un ser humano, ¿verdad? Es la descendencia de la mujer. Pero por otro lado, si va a triunfar, tiene que obedecer de forma perfecta. Y el hombre, con el paso de los años y de los siglos y de los milenios, demuestra que es incapaz de obedecer de manera perfecta. Entonces tiene que ser hombre por un lado, pero por otro lado tiene que ser más que un hombre para poder obedecer de manera perfecta. Por un lado, mientras todos los seres humanos fallan, Dios sigue insistiendo en que tiene que haber alguien que sea humano que solucione este tema. Solo piénsenlo, una y otra vez, las escrituras, desde Génesis, Éxodo, siguiendo por todo el Antiguo Testamento, nos van mostrando dos cosas. Una es que solo Dios puede solucionar este problema. Están los sacrificios rituales, las promesas incondicionales de Dios que se van dando a través de ciertos pactos, que nos van mostrando, solo Dios puede solucionar esto. Pero a la vez, al mismo tiempo, Dios sigue insistiendo en que esto lo va a hacer a través de alguien que es un ser humano, un hombre, un descendiente de Abraham, un rey que será de la línea de David, alguien que vendrá desde el pueblo de Israel. Entonces está en esta unión de dos cosas. Por un lado, Dios, pero por otro lado, hombre que obedezca de manera perfecta y pueda rescatar a su pueblo. Y entonces toda la Biblia nos va dando esta expectativa. Tiene que ser hombre, pero a la vez no puede ser solo un hombre. Tiene que ser Dios, porque solo Dios puede tener la capacidad de solucionar esto. Pero pasan los años y pasan los milenios y nadie logra cumplir con estas cualidades. Aún los más prometedores finalmente fallan, y la Biblia es muy clara en mostrarnos cómo fallan. No es una biografía santificada donde solo se nos muestra la mejor cara de los personajes principales para que nosotros entonces pensemos que ahí está la respuesta. Es muy clara en decirnos, eso no es lo que Dios anda buscando, porque esto también ha fallado. Y Dios se toma el trabajo
de miles de años para asegurarnos. El hombre por sí solo no es suficiente. Aquí se necesita algo más. Y está esta expectativa. Es un hombre por un lado, pero es Dios por el otro. ¿Y cómo nos unimos en estos dos elementos? Y entonces llegamos al Nuevo Testamento. Y entonces escuchamos a Juan decir, el verbo era Dios, y a la vez el verbo se hizo carne. Y tenemos esta unión. Y entonces tenemos a Pablo diciendo, sí, es verdad, Juan. Él, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ahí está entonces esta unión que hace de Cristo lo que todo el Antiguo Testamento anunciaba y proclamaba y esperaba que se cumpliese en alguien, y en él justamente es en quien lo tenemos. El verbo que es Dios, el verbo que es hombre, y eso es lo que le hace finalmente, y aquí es donde quiero llegar, a alguien exclusivo y único. Cuando digo que no hay nadie como él, lo digo con todas sus letras. No hay nadie como él, no hay nadie que sea por un lado 100% Dios y por otro lado 100% hombre. No existe alguien que caiga dentro de esa categoría salvo él, lo exclusivo de su identidad. Nunca ha existido, nunca va a existir. Es el único en su género. Nunca habrá alguien como él, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Lo exclusivo de su identidad. Lo que nos lleva ahora, en segundo lugar, a lo otro. Si su identidad es exclusiva, esto nos lleva directamente a lo único que es su obra. Fíjense cómo se conecta esto. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la Escritura, este Jesús, estamos hablando del mismo que vimos en Timoteo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús. Y aquí es donde quiero llegar, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Ahí está su obra. Su identidad tiene que ver con su obra. Si Él es Jesús, entonces en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya es glorioso el hecho de que haya uno que sea perfectamente Dios y perfectamente hombre, pero igual de glorioso como su identidad es la razón, el por qué él, siendo Dios, también se hace perfectamente hombre. Y de hecho su identidad y su obra son inseparables. Y aquí es donde llegamos al punto quizás álgido de lo que fue la reforma. Porque si ustedes lo piensan, todo lo que hemos dicho hasta el momento, ningún católico en los tiempos de Lutero lo habría negado. De hecho, hay un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, que es un concilio que se hizo dentro de los tiempos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que es muy ortodoxo. De hecho, de ahí sacamos la ortodoxia de quién es Jesús justamente, perfectamente Dios, perfectamente hombre, una persona, dos naturalezas, no dos personas, una persona, dos naturalezas. Y entonces, ningún católico habría negado todo lo que hemos dicho hasta el momento. El punto donde se empiezan a poner distintas las cosas es en lo único de su obra y en lo suficiente de su obra. Lo que no tiene sentido si lo conectamos de la manera en la que las escrituras lo conectan, porque lo exclusivo de su identidad es justamente lo que hace que su obra sea también algo único. Lo que él es determina lo que él hace. Solo porque él es quien es que puede hacer lo que él hizo. Solamente porque él es quien es, Dios hecho hombre, Dios el Hijo hecho hombre, es que puede lograr la obra que él logró, ejecutar esta salvación tan grande. Dicho de otra manera, si fuera posible, hermanos, que hubiera otro que pudiera ser al mismo tiempo el único Dios verdadero, Yahvé, y al mismo tiempo
perfectamente hombre, si fuera solamente una persona que pudiera tener estas dos identidades, 100% Yahvé, 100% hombre, entonces habría otro camino por el que podríamos llegar a Dios y ser salvos, y entonces Pedro estaría trágicamente equivocado en el versículo que acabamos de leer. Pero ya hemos dedicado una reunión completa, ¿verdad?, a dejar claro que las escrituras no pueden estar equivocadas. Así que cuando aquí se nos dice que en ningún otro hay salvación y que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces nos queda claro que su obra es exclusiva, su identidad es exclusiva, perdón, y su obra es única. El mundo católico, por supuesto, va a decir algo similar. Sí, es cierto, su obra es suficiente, es única, entre comillas, pero también se necesitan los sacramentos. Y entonces está esta aplicación que cambia las cosas, y es lo que Lutero justamente rechazó, y el mundo protestante hasta el momento siempre rechaza. Por algo somos partidarios de solo Cristo. El mundo católico podría ser partidario de la Eclesia en Cristo. Esa es más o menos la diferencia. Pero cuando vamos a quién es el Señor, nos damos cuenta de que lo exclusivo de su identidad es lo que hace que su obra sea justamente algo único. Y ustedes se preguntarán entonces, pero no entiendo, ¿qué tiene que ver que Él sea Dios y hombre con lo que Él hizo en la cruz? Y aquí es donde llegamos justamente al punto central. ¿Qué es lo que hay en su identidad que hace que su obra sea única? Y la respuesta justamente está en la cruz. Piénselo por un momento. Por un lado, si Él va a tomar nuestro lugar, tiene que ser humano. Porque si no es humano, entonces no puede representarnos. Un ángel no puede representarnos porque un ángel no es un ser humano. Dios, y con todo respeto lo digo, siendo solamente Dios, tampoco puede representarnos porque no es un ser humano. Y el que cayó es un ser humano. Y el que tiene que pagar tiene que ser un ser humano. Tiene que representarnos un ser humano. Entonces no puede ser otro que un ser humano. Y es por eso que tiene que ser hombre, nuestro representante. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si no es humano, no nos puede representar. Pero por otro lado, si va a ser capaz de representarnos con éxito, tiene que ser más que humano. Ustedes dirán, sí, pero a lo mejor pudiera ser un hombre ángel, ¿no es cierto? Podría ser la posibilidad, un ángel que no peque y que viva también una vida perfecta. Pero hay otro tema. Solamente un Dios infinito puede satisfacer una ira infinita en contra del pecado y terminar de satisfacerla. El ser humano va a estar toda la eternidad en el infierno justamente por eso, porque toma una vida infinita para satisfacer una ira infinita en contra de un pecado infinito. Es por eso que el infierno es eterno justamente, porque toma toda la infinidad de la eternidad, que nunca se acaba, para satisfacer una ira que es infinita. Pero no es lo mismo con Dios, porque Dios es un ser infinito. Y entonces solamente Dios puede satisfacer una ira infinita. Y por lo tanto, por un lado, tiene que ser hombre para que pueda representarnos, pero tiene que ser Dios para poder cargar con éxito nuestro castigo y poder sacarlo también de en medio. No podía ser de otra manera. Tiene que ser Dios, tiene que ser hombre. Por un lado, tiene que ser hombre para vivir nuestra vida, morir nuestra muerte y deshacer toda la desobediencia de Adán. Pero por otro lado tiene que ser Dios, porque solamente es Dios el que puede vivir esa vida perfecta y satisfacer completamente la ira de Dios para deshacer la desobediencia de Adán. Por eso que su obra es única. ¿Se fijan? Porque su identidad es exclusiva. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo. Porque solo Cristo es quien es que puede hacer lo que Él hizo. Solo Cristo. A eso nos referimos cuando hablamos de solo Cristo, porque su identidad es exclusiva, su obra es única, suficiente, y no se necesita absolutamente nada más. Vamos ahora
algunas implicancias, algunas aplicaciones prácticas que podemos extraer justamente de esto. Quiero que veamos 3 implicancias. Vamos a ver primero una implicancia, podríamos llamarla apologética. Ahí voy a explicarme con respecto a qué quiero decir con eso. Vamos a hablar de una implicancia ya más práctica para nuestra vida cristiana, y finalmente quiero que veamos o cerremos viendo una implicancia doxológica, podríamos llamarle, y también entonces voy a explicarme a qué me refiero con eso cuando lleguemos a esto. Entonces vamos primero a la primera aplicación, una implicancia apologética podríamos llamar. Fíjense que cuando Pedro dice acá, en ningún otro, o no hay otro nombre, se excluye doblemente, de forma completa y total, cualquier otra posibilidad de que haya alguien más. Es enfático, es doblemente enfático en decir que no existe otra posibilidad. Y lo mismo Pablo cuando dice que hay un solo mediador. No da opciones para que exista otro también. Pero aquí es justamente donde el cristianismo en general es acusado justamente de ser cerrado, intolerante, cuadrado y por lo tanto tan ridículo que es imposible de creerlo. Yo creo que más de alguno de nosotros ha escuchado alguna vez esta especie de objeción a la fe cristiana. Surge, por supuesto, de una forma un poco más emocional, pero te dicen, o sea, mira, tú me estás diciendo que los millones de personas que creen sinceramente en otras cosas y que son fieles en lo que ellos creen y son honestos en lo que ellos creen, se van a ir al infierno por simplemente no escuchar de este Cristo del que tú hablas y en el que crees, simplemente porque naciste en un lugar donde estaba. Por favor, ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes ser tan cerrado, intolerante? ¿Cómo va a ser cierto que Dios sea también tan cerrado e intolerante? Y entonces queda la duda y la pregunta es cómo respondemos a eso, ¿verdad? Pensemos por un momento. ¿Cuál sería la alternativa? Abierta, tolerante, no exclusivista a esto que se critica, que solamente en Cristo hay salvación. ¿Que todos sean salvos? Independiente de lo que crean, independiente de si escuchan de Cristo o no. ¿Saben? Les aseguro que la mayoría, si lograra llegar hasta las últimas implicancias de estas, entre comillas, formas de salvación más abierta, sentiría repulsión ante la idea. Hace un par de semanas atrás murió Cara Dima. Y fue curioso ver a una colega mía, atea, feminista, muy abierta, muy tolerante, postear una historia en Instagram donde decía: arde en el infierno, viejo maldito. Eso puso. Arde en el infierno, viejo maldito. Probablemente, si tú le preguntas a ella si cree en el infierno, de la cabeza te dirá que no existe el infierno. Pero justamente cuando se trata de personas genocidas, degeneradas, como o abusadoras, como pedófilas, como este Cara Dima, instintivamente surge entonces esta intención de hacer pagar al otro y que ojalá arda en el infierno, entre comillas, viejo maldito. En realidad, todos, yo creo que todo ser humano con cierto sentido de justicia va a estar de acuerdo en que al menos los violadores, los pedófilos y los genocidas, los malos se vayan al infierno y que todo el resto entonces se vaya al cielo. Que si ustedes lo piensan es simplemente otra manera de decir: creo en la salvación por ser buena persona. Eso es después de todo, ¿verdad? Y todo el mundo, a la larga, cree en alguna forma de salvación simplemente por el hecho de ser buena persona. Pero aquí es donde viene entonces la pregunta. ¿Cómo sabes tú qué es lo que hizo que esta persona llegara a ser la mala persona que fue? ¿Qué sabes tú del trasfondo de esa persona? ¿Cómo
nació, cómo fue criado, qué cariño se le negó, qué educación se le negó, qué privilegios que a lo mejor tú tuviste, él no tuvo. Crianza, educación, amor de padres que lograron a lo mejor frenar lo mismo pervertido que es él en ti. Y tú no lo eres simplemente porque tuviste ese medio protector, pero él no lo tuvo, y entonces termina siendo así, que por supuesto no le quita responsabilidad, pero te das cuenta lo cerrado, intolerante, exclusivista, que es esta idea de ser salvo simplemente por ser buenas personas. ¿Cómo dejas de lado un montón de personas que no tuvieron los privilegios que tú tuviste y que te llevaron a ser buena persona, y tú los estás borrando del mapa simplemente por no haber tenido eso? ¿No te parece mucho más abierto y tolerante que cualquiera, no importa su trasfondo, no importa la crianza o la falta de crianza, no importa el amor o la falta de amor paterno, que lo llevara a ser lo que es, pueda descansar justamente solo en la persona de Cristo, y que Cristo luego trabaje en él y lo transforme en alguien distinto? ¿No es mucho más abierto eso? ¿No es mucho más tolerante eso? ¿No es mucho más inclusivista eso que la salvación por ser buenas personas? Y entonces nos damos cuenta de que solo Cristo, lejos de ser un mensaje cerrado, es todo lo contrario. Cuando se piensa bien, el mensaje del Evangelio, solo en Cristo, es increíblemente inclusivo, es increíblemente abierto. No hay persona que se vea excluida de este mensaje si confía en Cristo como Salvador y luego entonces es transformado por Él. Ahí tiene una implicancia entonces apologética, podríamos decir, de esta idea de solo Cristo. Pasemos a algo práctico ahora, una implicancia apologética, veamos una implicancia práctica. Lo que quiero decir acá es que si Cristo es exclusivo en su identidad y es único en su obra, esto, hermano y hermana, no es solamente cierto para tu salvación o para el momento en que creíste en Cristo o para el momento en que recién te convertiste, también es cierto que Él es único y exclusivo cuando se trata de tu crecimiento y de tu vida cristiana. A lo largo de toda la vida, como creyentes, Cristo sigue siendo exclusivo, Cristo sigue siendo único y el centro en nuestras vidas. Si ustedes lo piensan, cuando se trata de nuestra vida cristiana, las escrituras son claras en mostrarnos que en nuestra vida cristiana Cristo es el fin de todas las cosas y es el medio para lograr ese fin. Piénselo por un momento. ¿Por qué somos salvos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pensó Dios al momento de salvarnos? Voy a acercarme un poco más a la idea, a ver si van sospechando. ¿Para qué fuimos predestinados por Dios? ¿Qué es lo que responde la Biblia? Fuimos predestinados, dice Romanos capítulo 8, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Notan, el fin de todas las cosas es Cristo, es ser hechos conforme a la imagen de Él. Somos transformados progresivamente de gloria en gloria a su imagen, mientras observamos como por un espejo la imagen del Señor. Si hay otros en la Biblia que nos llaman a ser imitadores de ellos, como Pablo, por ejemplo, que dice, sed imitadores de mí, eso lo dice solamente porque él es imitador de Cristo. ¿Lo notan? Ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Cristo es el fin, siempre. Y finalmente, cuando estemos delante de Él, dice el apóstol Juan que le veremos tal como Él es, y eso llevará ¿a cuál fin? A que seamos semejantes a Él. Toda la vida cristiana tiene ese objeto, solo Cristo. Es ser más parecidos a Cristo, es ser más como Él. Todo se resume en ser hechos conformes a su imagen. Pero Él no solamente es el fin, también es el medio para ese fin. La Biblia nos habla del Señor como el profeta, sacerdote y rey. Él tiene esas tres como atribuciones. Y justamente, si ustedes lo piensan, son las tres atribuciones que lo hacen ser también el medio para el fin.
Por un lado, Él es el profeta, y como profeta nos entrega a través de su palabra cuáles son las cosas que nos van a llevar a ser más parecidos a Él. El Espíritu Santo, dice él mismo, tomará de lo mío y os lo hará saber. La labor del Espíritu Santo es abrir las Escrituras, mostrarnos cómo es Jesús, revelarnos cómo es Él, para que tengamos una imagen de cómo es Él. Y en ese sentido, la labor profética del gran profeta se cumple porque Él nos muestra, nos revela cómo se debe ser al momento de ser parecidos a Él. Pero no solamente Él nos muestra, no solamente es un profeta, también nos capacita para llegar a ser como es Él en su labor de sacerdote. Porque como sacerdote Él expía el pecado, Él limpia a su pueblo de su pecado y intercede por nosotros día a día. Esa es su labor sacerdotal. Y entonces no solamente nos muestra cómo debemos ser, sino que obra en nosotros para que podamos ser como Él es. Y esa es otra labor también del Espíritu en la actualidad, ¿verdad? El poder de limpiarnos día a día y de llevarnos a una conformidad cada vez mayor a Cristo. Es una labor del Espíritu que media esa obra sacerdotal de Cristo también. Y finalmente Él es el Rey, el que gobierna, el que tiene la autoridad máxima. Y si Él es el Rey, entonces no pueden haber otros reyes. Y Él establece su autoridad por encima de la autoridad que tenga el pecado por encima de nosotros. Y entonces la vida cristiana también es una vida donde Él se hace cada vez más potente como soberano en cada una de las áreas justamente de nuestra vida. A veces se ocupa un pasaje, lo veíamos hace un tiempo atrás con los jóvenes en reunión de jóvenes, este famoso pasaje de Romanos, ¿verdad? Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se tiende a ocupar esta especie de dicotomía como decir, ya no estamos sobre una carga que nos manda como la ley, ahora estamos sobre la gracia, que es una especie de liberación donde podemos vivir como nosotros queramos. No, la idea ahí es completamente distinta. La idea de este pasaje es que ya no estamos bajo el poder de la ley para llevarnos a obedecer los mandamientos del Señor. Y la ley es absolutamente débil en ese sentido. No es un poder fuerte que nos oprima. La ley es un poder débil que nos impide obedecer. Nadie va a poder obedecer los mandamientos de Dios por el poder de la ley. La ley no tiene ese poder. Pero no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y la gracia no es el chip libre para hacer lo que queramos, lo vamos a ver probablemente en la próxima reunión, el próximo domingo, cuando hablemos de la sola gracia. La gracia es un poder que te lleva de manera potente a ser transformado y poder obedecer los mandamientos del Señor. No tienes el poder de la ley que es débil ahora, estás bajo el poder de la gracia, que sí va a obrar, transformando tu vida y llevándote a ser más parecido a Cristo. Y ese poder se media porque Cristo es el Rey y no el pecado. Ya no estás bajo el poder del pecado, estás bajo el poder y el reino de Cristo, que gobierna a través del poder de su gracia para hacerte más parecido a Él. Y así de esa manera entonces, en nuestra vida cristiana, también podemos decir solo Cristo. Él es el objetivo final, todo apunta a ser más parecidos a Él, y Él es el medio para ese fin. Él media al Espíritu, envía al Espíritu a morar en cada uno de nosotros de manera tal que Él sea nuestro Rey, que Él sea el sacerdote y que su labor profética entonces también sea cumplida en ese proceso. Una implicancia práctica de solo Cristo. Finalmente, para terminar, hemos hablado de una implicancia apologética, de una implicancia práctica, y quiero terminar con una implicancia doxológica. ¿A qué me refiero con esto? Siempre es bueno terminar, cuando hablamos de Cristo, dándole gloria a Cristo. Y así es como me gustaría que pudiéramos terminar pensando en Él en esta mañana. Durante toda esta reunión hemos resaltado lo exclusivo de su identidad y lo único de su obra. Lo glorioso que resulta que en una misma persona puedas tener a Dios
y al mismo tiempo al hombre perfecto. Algo que es inconcebible, logra unirse de una manera tal que explota la cabeza y no podemos entender. Y por lo mismo resulta hermoso, resulta glorioso, resulta único. Y saben, hermanos, esa es justamente una de las formas más exquisitas en que se manifiesta la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Un hermano le llamaba a la belleza de Cristo una admirable conjunción de diversas excelencias en una misma persona. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refería este hermano con esto? A que en la persona de Cristo tú sueles ver características que son imposibles de encontrar en una misma persona. Características que son tan distintas que tú jamás esperarías encontrar en una sola misma persona. Pero entonces cuando las encuentras en él, esto genera una belleza que es incomparable, que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Cuando ves estas cualidades incompatibles naturalmente, el resultado es impactantemente hermoso, es impactantemente bello. De eso se trata el cielo, de hecho, si ustedes lo piensan. ¿Qué es lo que ve Juan? Ve al cordero y ve al león. El león de la tribu de Judá que ha salido para vencer aparece en la forma de un cordero. La mansedumbre del cordero, la bravía del león unidos en una misma persona. ¿Y no es eso lo que muestra nuestro Señor en toda su vida en esta tierra? ¿Quién más humilde? ¿Quién más manso que Él? Y a la vez, ¿quién más hombre? ¿Y quién más rudo que Él? Nadie lo va a frenar. Y se va a dirigir con su rostro como un pedernal. Él va a redimir a su pueblo. Y no va a haber nada que lo haga flaquear. Y sin embargo, en todo el proceso, como cordero, dice el profeta, no abrió su boca, dio sus mejillas a los que lo abofeteaban, manso y bravo, todo un hombre, pero a la vez lleno de ternura, de compasión. Ese es nuestro Salvador. La compasión que tiene llevaría a darle vergüenza al más progresista, izquierdista, comunista que ustedes puedan encontrar. Su rectitud moral haría parecer al más puritano de los puritanos como un pervertido. Eso se encuentra perfectamente unido en él. El cordero, el león, Dios y hombre, puro y a la vez lleno de preocupación social por aquellos que lo rodean. Y eso entonces llega a su punto cúlmine cuando entras en los momentos de la cruz, donde te pones a pensar, ¿qué está pasando acá? El autor de la vida, entregando su vida. Dios desamparando a Dios. ¿Quién lo puede entender? Aquel que no conoció pecado, siendo hecho por nosotros pecado. Su obra es bella y tiene que ver justamente con lo único que es su persona. No nos olvidemos de nuestro Señor. Cuando realmente nos damos el tiempo para meditar en lo distintas que son sus cualidades y cómo ellas se unen en una sola persona, nos vamos a centrar en Él. Queremos ser como Él y Él va a reinar en nuestro corazón. Y entonces el pecado va a perder su atractivo. Y entonces los detalles del mundo van a perder su atractivo. Y entonces podremos ser personas que nos centremos en Él. Y entonces podremos decir con propiedad, solo Cristo. Concluyendo, la sola Escritura nos habla de solo Cristo. No hay nadie como Él, exclusivo en su identidad, único en su obra. Él es el centro de nuestra vida cristiana, Él es el centro de nuestra adoración.
Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe a conocerle más y amarle más y a poder honrarle con nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo. Gracias porque en Él hay una belleza que no lograríamos conocer en nadie más. Tu gloria es grande. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero eso es grande, que ya es glorioso, no lo es todo. Y explota en comparación a cuando tu gloria es manifestada en la persona de nuestro Salvador. Gracias por Él, gracias por su obra, no somos nada sin Él. Gracias porque podemos disfrutar de Él en esta mañana. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.